mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer lo que sería un video top. Hoy traeremos el video de los top 10 mejores dinosaurios comunes. Esos dinosaurios que tú tienes que sacar lo más rápido posible y los que tienes que demorarte más porque realmente no te van a servir para mucho. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más contenido de este estilo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Antes de empezar con el videito, antes de empezar con los 10 mejores dinosaurios comunes, hay que hacer una pequeña aclaración. Primero, la clasificación de este top es de acuerdo a su utilidad y facilidad de obtener la criatura. El poder de combate es referencial y no define puestos en este top. La ventaja y desventaja de los tipos no se tomará en cuenta. Esta clasificación es subjetiva y usted puede tener otro criterio de los dinosaurios. También hay que decir que hay 15 dinosaurios comunes y todos son útiles y coleccionables. Ahora sí, vamos con el top. Antes de empezar a entrar de lleno con el top 10, vamos con los dinosaurios o las criaturas que quedaron afuera de este top. Tenemos aquí al Coloburrhynchus. El Coloburrhynchus va junto con el Limoncellis. Los dos van a formar un híbrido que es el Limorhynchus. Aquí tenemos al Limoncellis y al Coloburrhynchus. Dos criaturas que van a ser un híbrido no muy utilizable. Solamente lo vamos a poder utilizar en eventos comunes, nada más. De ahí para torneitos no nos va a servir de nada este híbrido. Así que estos dos se quedarán fuera del top de los mejores comunes del juego. Otra parejita que se queda fuera del top de los mejores comunes del juego sería el Mayunga, mi querido Mayunga. Aquí tenemos el primer dinosaurio que nos dan en el juego, el Mayungasauro, junto con el Alanca. Son dos criaturas que no van a ayudar mucho en lo que respecta a torneitos. Van a tener un híbrido que es el Alangasauro. Uno de los primeros híbridos que ustedes van a poder sacar, pero no lo van a poder utilizar mucho. Realmente solo es utilizable en eventos, de ahí en eventos comunes, solamente para eso, porque de ahí no lo van a utilizar casi para nada. Por ahí unos torneitos hasta liga de bronce, máximo liga de plata, pero hasta ahí queda. Ya no pueden llegar más allá con esta criatura. Por esa razón, esta criatura se queda fuera del top. En el puesto número 10 de los dinosaurios comunes tendríamos al Labyrinthodontia, una criatura anfibia que tiene 236 de vida con 90 de ataque. Tiene una producción de moneditas de 3533 por hora. Esta criatura la podemos desbloquear en un evento y tiene un híbrido, en este caso al Labyrinthosaurus, que realmente este es el híbrido que le daría el puesto número 10. Es un híbrido común con el Argentinosaurus. Es un híbrido que solamente va a ser útil máximo para Liga de Predadores. Máximo llegaría hasta Liga de Predadores. Y lo vamos a utilizar más en los eventitos donde necesitamos comunes. Nada más. Por esa razón, el Labyrinthodontia se quedará en el puesto número 10. Porque tiene de los peorcitos híbridos que vamos a poder utilizar aquí en el juego. En el puesto número 9 de los mejores comunes tendríamos al Tuyungasaurus, un herbívoro con 235 de vida y 73 de ataque. Tiene una producción de 2904 de moneditas por hora y tiene unos puntos de combate, es un poder de combate de 600. ¿Qué es lo que lo hace acreedor a este puesto? Primero, esta criatura es de ámbar. Esa es una desventaja que tenemos en comparación a otras criaturas que lo podemos desbloquear en evento o en fases de batalla. Esta criatura es de ámbar, es un poquito más difícil de obtener las 8 copias. Y también tendría algo que le da mejor puesto al anterior. Tendría un híbrido, que es el Nundagosaurus. El Nundagosaurus es un anfibio muy bueno para Liga Dominadores. O sea, lo podemos utilizar tranquilamente al inicio de la Liga Dominador
sin problemas, es utilizable el Nundagosaurus. Lastimosamente, por ser el Tuyangosaurus una criatura de ámbar, lo hace muy difícil de obtener en comparación a otros tipos de híbridos, a otros tipos de criaturas. Por esa razón, el Tuyangosaurus se quedará en el puesto número 9. En el puesto número 8 de los mejores comunes del juego, tendríamos a la Bonitasaura, que de bonita no tiene nada. Bueno, tendríamos a la Bonitasaura, un herbívoro común de 263 de vida con 67 de ataque, teniendo el menor ataque de todo el juego. Realmente este es el que tiene el menor ataque de todas las criaturas que podemos encontrar aquí en el juego. Así que hay una medallita de oro. Tiene una producción de 1905 monedas por hora. Se lo puede desbloquear por un evento. Tiene una criatura muy buena. Vamos a verla, que es mejor a la anterior. El Parasaura, un híbrido muy raro. De igual forma, la Bonitasaura es una criatura que se puede adquirir en eventos y lo que sería el desbloqueo del ADN, el mercado de ADN. Pero lastimosamente el Parasaurolophus, que es la otra parte del híbrido, es una criatura de ámbar. Por esa razón tampoco es una criatura muy fácil de obtener por lo de ámbar. Pero si tú la llegaras a obtener es mucho mejor que el Nundagosaurus, porque la Parasaura es una criatura muy buena que se la puede utilizar en Liga Dominadores, mejor que la anterior. Por esa razón, la Bonitasaura, que de bonita no tiene nada, realmente es una de las que no me gusta para nada, pero bueno, aquí está la Bonitasaura, se quedará en el puesto número 8 de los mejores comunes del juego. Continuamos con el puesto número 7 y este se lo queda el carnívoro Wanglong. Tiene 255 de vida con 80 de ataque. Tiene una producción de 2554 moneditas por hora. Tiene unos puntos de combate de 655. Aunque realmente lo que nos interesa es su forma de obtener. En este caso, esta criatura se lo puede obtener por fases de batalla. Y tiene un híbrido muy bueno. Vamos a revisarlo. Tenemos al Metrianlong, una criatura muy raro. Y que es un híbrido también utilizable en Liga Dominadores sin problema. Tiene tranquilamente la vida necesaria y los puntos de combate necesarios. Lastimosamente, por lo que se queda en el puesto 7 es por su contraparte, o sea, la otra parte que le forma el híbrido, que es el Metriorhynchus, una criatura de ámbar, entonces lo hace más difícil de obtener, de igual forma como la anterior, pero le gana el puesto porque el Metrianlong es mucho mejor en comparación al anterior puesto. Entonces aquí se quedaría el Wanglong en el puesto número 7 de los mejores comunes del juego. En el puesto número 6 tenemos a un pterosaurio, al Tropiognathus, una criatura que tiene 260 de vida con 81 de ataque. Una producción de 2611 moneditas por hora y tiene unos puntos de combate de 665. Este también tiene un híbrido y este híbrido no es tan bueno en comparación al Metrianlong o a la Parasaura, pero ¿qué es lo que le hace ganarles el puesto a los dos? Es que las dos criaturas que utilizamos para formar al Tropiogopterus son de mercado de ADN. Entonces eso les da una facilidad de obtenerlas tanto al Tropiognathus como al Seyangopterus, criaturas que podemos obtener en el mercadito de ADN. Entonces es mucho más fácil de obtener. Lo puedes utilizar tranquilamente en Liga Dominadores como un atacante. No es una criatura que tiene mucha vida, lo que sería el híbrido, pero tiene bastante ataque. Tiene un ataque muy decente para Liga Dominadores. Y como es fácil de obtener en comparación a los dos híbridos anteriores, a los dos dinosaurios comunes con sus híbridos anteriores, se quedará en el puesto número 6, el Tropiognathus, una criatura muy buena, decente con su híbrido. Vamos con el puesto número 5.
Aquí hagamos un paréntesis. El puesto 5 y el puesto 4, las dos criaturas que van en estos puestos tienen los mismos híbridos. Así que lo vamos a hacer rápidamente los dos puestos. Vamos primero con el puesto número 5. El puesto número 5 tenemos al Pelicanimimus. Una criatura herbívora que tiene 266 de vida con 83 de ataque. Y tiene una producción de moneditas de 4270. Tiene unos puntos de combate de 681. ¿Cuál es el híbrido que esta criatura hace? Tendríamos aquí al Pelicanicteris. Un híbrido comparado con los puestos anteriores es malo. Malísimo. No se compara. Este híbrido máximo ustedes lo van a poder llevar a Liga Depredador. Pero ¿qué es lo que le hace a esta criatura que se quede con el puesto número 5? No es su híbrido, sino que es el primer super híbrido. Es el primer super híbrido que vamos a tener en este top. Bueno, aquí tenemos al Pelicalictilus, el super híbrido que viene del Pelicanicteris. Un super híbrido utilizable, muy bueno para Liga Dominadores. ¿Por qué no lo ubicamos en un puesto más arriba? Primero, porque el super híbrido no es tan fuerte. Y segundo, el Pelicanimimus es una criatura de ámbar. O sea, la parte de fusión del híbrido es una criatura de ámbar. Y recuerden que este top está enfocado a la facilidad de obtención y a la utilidad de los comunes. El Pelicanimimus muy bueno para formar a este super híbrido. Lastimosamente es una criatura de ámbar que nos tardamos un poquito más en poderlas obtener. En el puesto número 4 tenemos a la otra parte del híbrido anterior. Por eso les había comentado, el puesto 4 y el puesto 5 tienen un mismo híbrido. Solamente vamos a hablar de la criatura. El pterosaurio Hatzegopteryx, una criatura que tiene 253 de vida con 97 de ataque. Tiene una producción bajísima porque es una producción por hora. Aquí ya no tenemos más cambio. 11.290. Lastimosamente esa producción no es la que le ayuda. Bueno, en otro video haremos ese tipo de análisis. Ahora lo que nos interesa, ¿por qué el Hatzegopteryx está mejor puesto en comparación al Pelicanimimus? Aunque tenga la misma criatura, al mismo híbrido, al mismo super híbrido. Le da el puesto número 4 por la facilidad de poderlo obtener. El Hatzegopteryx se lo puede obtener. Se hace un evento y lo desbloqueamos para el mercado de ADN, en comparación al Pelicanimimus que lo tenemos que desbloquear en el mercado de ámbar. Recuerden que el mercado de ADN es mucho más fácil obtener las criaturas en comparación al mercadito de ámbar. No es tanta la dificultad, pero igual hago esta pequeña diferencia. Entonces, el Hatzegopteryx también le gana los puntos de combate. Eso le da una diferencia también, porque tiene 724 puntos de combate, o el poder de combate que ustedes quieran decir. Entonces, por esa razón, el Hatzegopteryx se quedará en el puesto número 4 de las mejores criaturas comunes del juego. Bueno, ya entrando en el podium, estamos en el puesto número 3 de los mejores comunes del juego. Tendríamos al carnívoro Utahraptor con 259 de vida con 99 de ataque. El mejor ataque de todos los comunes, por si acaso. El mejor ataque de todos los comunes normalitos. Tiene una producción de moneditas de 6.337 por hora. Aunque solamente nos da cada 2 horas. Así que tampoco es muy buena esa diferencia de horas. ¿Qué es lo que le da el lugar número 3 a este Utahraptor? Es su híbrido. El híbrido que tenemos, el Utahraptor, es el Spinoraptor. Aquí lo tenemos, el Spinoraptor, una criatura carnívora de 2715 con 1037. Realmente aquí estamos hablando de un híbrido utilizable en ligas dominadores. Tiene su contraparte, el Spinosaurus. El Spinosaurus también es una criatura, una criatura muy rara. La ventaja que le da es que los dos son criaturas de ADN, son de mercaditos de ADN. No tenemos que comprarlos por ámbar. Entonces esa es una ventaja que tiene en comparación a las otras criaturas que hemos visto hasta el momento. Aparte de eso, el Spinoraptor tiene un super híbrido. El super híbrido que tiene el Spinoraptor es el Spinotazucus.
Aquí lo tenemos, el Spinoraptor con 2000 de Kaprosuchus. Tendríamos el Spinotasuchus, un super híbrido muy bueno para lo que sería Liga Dominadores. Lamentablemente necesitamos mucho super ADN para poderlo desbloquear y algo de ADN, de super ADN, para poder obtener más copias. Entonces no es una criatura muy fácil de conseguir. Si fuera más fácil de conseguir estuviera en otro puesto, pero esa dificultad de poder obtener copias es lo que le da el puesto que tiene en este momento. Aunque si ustedes lo llegan a tener, es una criatura muy útil. A nivel 10 ustedes lo pueden utilizar en Liga Dominadores sin problema. La dificultad es la cantidad de super ADN que necesitamos para poder obtener más copias. Entonces, por esa razón, el Utahraptor, que da el híbrido, el Spinoraptor, que ya es utilizable en Liga Dominadores, y da un super híbrido que el Spinotasuchus, se queda en el puesto número 3 de los mejores comunes del juego. Y entrando en el puesto número 2 de los mejores comunes del juego, tendríamos al herbívoro Triceratops. Es la segunda criatura que nos dan en el juego. Aquí tenemos el Triceratops, 274 de vida con 70 de ataque. Tiene una producción malísima de moneditas, por si acaso. Tiene una producción de 1280 monedas cada 5 minutos. Es una barbaridad de cantidad de monedas, pero lamentablemente no nos vamos a conectar mucho. Entonces esa parte no me gusta en lo que respecta a los dinosaurios. Pero ¿qué es lo que le da el puesto número 2 a esta criatura? Primero, lo fácil de obtenerlo, porque lo tenemos enseguida. Tendríamos su híbrido primero, el Stegoceratops. Un híbrido utilizable en ligas dominadores, muy bueno en ligas dominadores. Y tendríamos su contraparte, el Stegosaurus, también una criatura de ADN. Son dos criaturas que podemos obtener por ADN, o sea, fácilmente obtenible. Aparte de eso, para darle este puesto y ganarle a la anterior criatura, tenemos su super híbrido. Bueno, aquí tenemos al super híbrido del Stegoceratops, el Monostegotops. Vamos a verlo, vamos a ver qué cantidad de poder tiene. Tiene 6033 de vida con 1885 de ataque. Es una buena criatura, una criatura que podemos utilizar en Liga Dominadores sin problema. Necesitamos super ADN, 2000 de super ADN Monolophosaurus para poderlo desbloquear y 1000 de ADN para cada copia. Es igual que el Spinotasuchus, pero ¿cuál es la diferencia? Aunque el Spinotasuchus es más fuerte en poder de combate que el Monostegostops, el Monostegostops es mucho más útil. ¿Por qué? Porque en el caso del carnívoro tiene reemplazo. Si tú no lo tienes o no tienes suficientes copias, vas a tener reemplazos buenos que obviamente ocuparán el lugar de los Spinotasuchus, el anterior, el común anterior, que sería el Utahraptor, ¿no? Lo que le da al Spinotasuchus al final. En comparación a este, el Monostegostops, al no haber herbívoros buenos, mixtos, en lo que respecta la facilidad de poderlos obtener, el Monostegostops le gana ese puesto al anterior puesto, al Utahraptor. Esa es la razón por la cual el Triceratops se quedará en el puesto número 2 de los mejores comunes del juego. Bueno, vamos con la medalla de oro. En el puesto número 1 de los mejores comunes del juego tendríamos al Diplocaulus, un anfibio de 284 de vida, que es el que más vida tiene en lo que respecta a los comunes, y 73 de ataque. Tiene una producción de 2385 por hora de moneditas y 662 poder de combate. ¿Qué es lo que le hace acreedor a ser el mejor común del juego? Al más útil, al más eficiente. Vamos a ver. Primero veamos su híbrido. Su híbrido es el Diplotator. Un híbrido raro, malo en comparación a los que hemos visto, pero sí puede ser utilizado al inicio de Liga Dominadores. Pero no es este el que le da el puesto número 1. No lo es. El Diplotator no es el que le está dando el puesto número 1.
vamos a ver quién le está dando el puesto número 1. El puesto número 1 se lo está dando su super híbrido, el Diplodocus. Uno de los mejores super híbridos y más útiles que ustedes van a poder tener en el juego. Es un híbrido que tiene 3415 de vida y 415 de vida y 1410 de ataque. Bueno, en comparación al Spinotazucus y el Monostegostops es bajo. No es tan alto en comparación a eso, pero sí tiene cantidad de poder suficiente para competir en Liga Dominadores. Pero ¿cuál es lo que le da al puesto número 1? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me volví loco? ¿Por qué piensan que estoy loco? Es su cantidad de super ADN. Ustedes tranquilamente con este super híbrido, ustedes van a tener un ejército de super híbridos rápidamente. No se puede hacer lo mismo con el Spinotazucus ni el Monostegostops. Mientras ustedes con el Spinotazucus van a obtener 1, aquí van a obtener 2. Con el Monostegostops 1, aquí van a obtener 2. Bueno, algunos dirán, pero es que con 2 yo puedo compararme con el 1. Pero ¿cuál es la otra ventaja que tiene el Diplodocus aparte del Monostegostops y el Spinotazucus? Hay bastantes carnívoros en el juego. Ustedes lo que tienen que llenarse es la cantidad de anfibios. Por eso la utilidad de este super híbrido es sin igual. Porque la cantidad la cantidad de carnívoros le dobla la cantidad de anfibios. El Spinotazucus ustedes tienen reemplazo a montones. El Monostegostops ustedes tienen herbívoros a montones. Pero lastimosamente en lo que respecta a anfibios tenemos en menor cantidad. Y por eso el Diplodocus, el super híbrido, ocupa ese puesto de la cantidad de super híbridos. Si ustedes quieren tener bastantes super híbridos en corto tiempo, el Diplodocus es el mejor para los que están iniciando. Y por esa razón, el Diplodocus es el número 1 de los comunes, el más útil, el más eficiente en lo que respecta el juego. Y ahí se queda el Diplodocus en el puesto número 1. Bueno, esto sería todo lo que vamos a traer en el video de hoy. Es un video corto, conciso y muy informativo. Antes de despedirme, a todos otros miembros, a Fer, a Ricardo Vázquez y a Raciel Coria, un saludote muy grande y muchísimas gracias a ustedes por el aporte que le están brindando al canal. Y si tú, como suscriptor, quieres también aportar un poquito más al canal, quieres ayudar al contenido que traemos aquí en este canal, aquí abajo en la descripción está el link. Con un pequeño aporte vas a ayudar bastante al contenido. Así que los espero. Igual, muchísimas gracias a todos, tanto los miembros como los suscriptores. Y me despido, nos veríamos en el próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.